Continúo explicando los principales accidentes que podemos tener en la cabina. Igual que las técnicas las tenemos clasificadas según el tipo de agente físico que utilizan, pues los accidentes también los podemos clasificar un poco según el origen: eléctrico, radiaciones, calor o de origen mecánico. En primer lugar, ya sabéis que esto dijimos que no lo iba a preguntar, es algo muy evidente, ¿vale? Tenemos lo que es un accidente, que sería el suceso eventual que provoca un daño en la persona o en algún objeto, ¿vale? En ese accidente tenemos implicada una persona, un agente y el propio ambiente. La persona sería el elemento que sufre el accidente, el que tiene los daños, ¿vale? Y tenemos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales me protege a las personas frente a ese tipo de riesgos. Luego tendría el agente, que es el elemento que causa el accidente, ¿vale? Pues si yo tengo un cable que cruza todo el salón, pues ese cable puede ser el elemento que causa el accidente. Esa Ley de Prevención de Riesgos Laborales también va encaminada a identificar y controlar ese agente que provoca el accidente. Y luego el propio ambiente. El ambiente a veces es propicio para el accidente, como podría ser este, ¿vale? Tendríamos que hacer también el ambiente propicio, o poco propicio más bien, para el accidente. El primer tipo de accidente que tenemos sería el eléctrico. Estamos utilizando aparatos conectados a la corriente y el primer accidente que podemos sufrir es la electrocución, ¿vale? La electrocución sería cuando la electricidad pasa por el cuerpo de manera incontrolada y produciría ese choque eléctrico, produciendo lesiones directas e indirectas. La lesión directa es la producida por el paso de la propia corriente. La quemadura en el lugar de entrada y de salida, se destruyen los tejidos internos, sobre todo los músculos, porque tiene mucha agua, y se podría provocar parada cardíaca cuando la cantidad de electricidad que pasa es muy alta, porque sabemos que el corazón funciona con impulsos eléctricos y se podría ver afectado por esa electricidad. Lesiones indirectas, ¿cuáles podría ser? Que me dé la corriente y cuando me suelte del cable o me suelte de eso que me está dando la descarga, me caiga y me dé un golpe, ¿vale? Entonces esa caída, esa contusión sería una lesión indirecta, no sería la corriente la que la produce. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, proteger. ¿Cómo se protege? El corte de la corriente. Comprobaríamos el estado del accidentado para ver el estado de gravedad y entonces llamamos a los servicios de asistencia 112 para decir, pues está muy grave, pues respira, no respira, ¿vale? Y por último, socorreríamos. Mientras llegan los servicios de emergencia, haría la RCP si fuese necesario, la reanimación cardiopulmonar. Segundo tipo de accidente, por un accidente ya más concreto, cuando usamos corriente galvánica. Si yo utilizo la corriente galvánica de manera adecuada, no me tiene que pasar ningún accidente. Pero si lo utilizo a más intensidad de la indicada o durante más tiempo del indicado, sí que me podría provocar una quemadura, en este caso química. Bien, en el ánodo esa quemadura sería ácida, ¿vale? El aspecto más seco. Y en el cátodo la quemadura sería alcalina, una quemadura húmeda, ¿vale? En ánodo ácida, cátodo alcalina. Luego aparte os explicaré, ¿no?, el por qué en el ánodo, o lo recuerdo ya, en el ánodo se está sintetizando ácido clorhídrico. Si lo utilizo bien se produce muy poco y ese ácido no quema, pero si lo utilizo mucho tiempo o a mucha intensidad, la cantidad de ácido producida quema. Y en el cátodo ocurrirá lo mismo, pero en este caso se produce hidróxido sódico, que produce una quemadura alcalina. ¿Qué tengo que hacer si me aparece esa quemadura química? Pues desconectamos la corriente, quitamos el aparato, lavamos la zona con abundante agua y enviamos al médico si la quemadura es amplia. Accidentes producidos por corrientes de baja y media frecuencia. Pues este tipo de corrientes, tanto baja como media, lo que se utilizan es para contracción muscular, ¿vale? Entonces, si son corrientes que producen contracción muscular, el accidente que puedo tener si lo utilizo a más intensidad o más tiempo del indicado son lesiones musculares, una contractura, una rotura de fibras, una tendinitis, igual que que una lesión producida en el gimnasio por exceso de carga en una pesa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se actúa cuando hay una lesión muscular? Se desconecta el aparato, se retiran, ¿vale?, las bandas o lo que se está utilizando.
y se derivaría al servicio médico si hay pues algo grave, si es una contractura, si hay rotura de fibras, evidentemente, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Poner frío en la zona. Cuando te das un golpe o tienes una contusión, el frío evita la inflamación y por tanto reduce la lesión. Y si se utiliza alta frecuencia, la alta frecuencia serían de más de 100.000 hercios. Esta alta frecuencia se utiliza con efecto calor, ¿vale? Y si se utiliza como chisporroteo, ¿vale? Sí se produciría un pequeño arco voltaico. Ese arco voltaico que se produce, esas pequeñas chispitas que no se ven, ¿vale? Produciría una pequeña quemadura en la zona donde se produce el arco. Utilizada demasiado intensa, en condiciones normales no produciría nada. Entonces, si se utilizan metales, los metales se pueden calentar, puede aparecer una mayor quemadura. No podría utilizar sustancias inflamables como el alcohol porque la quemadura también sería mayor. Y estaría contraindicado aplicarlo en zonas de prótesis metálicas o marcapasos. En caso de producirse cualquier quemadura por estas causas, pues se actuaría igual que con cualquier quemadura, abundante agua, y si se ve muy feo, se derivaría al médico, ¿vale? Pero en principio nadie va al médico porque se quema con una sartén, ¿vale? Tendría que ser algo que se vea grave. Accidentes por radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, el ultravioleta, una lámpara de bronceado, pues te produciría lo mismo que una quemadura solar, ¿vale? Por exceso de radiaciones. Son quemaduras muy extensas, es decir, ocurren por todo el cuerpo. Cuando vas a la playa no te quemas una zona, te quemas entero, pero son bastante superficiales. Pueden aparecer también lesiones en los ojos, ¿vale? Por falta de uso de gafas, o lo que llamamos fotoalergia y fototoxia por utilización de sustancias que reaccionen con el ultravioleta, ¿vale? Tendríamos el concepto de fotosensibilidad, que sería el concepto general, una reacción que aparece en la piel por la interacción entre la luz y algunas sustancias químicas, medicamentos, pues, aceites esenciales, ¿vale? Es lo que se llamaría la sustancia fotosensibilizante. La sustancia sola no produce ninguna reacción y la luz ultravioleta sola no produce ninguna reacción, pero aplicados juntos hacen que el producto se transforme en algo que sí que sería dañino. Lo tenéis ahí, las sustancias fotosensibilizantes son bien toleradas hasta que se activan por los rayos ultravioleta. En la combinación lo que podría provocar los dos tipos de reacciones, fototóxica o fotoalérgica. La fototoxia sería cuando interacciona la radiación con la sustancia, o bien una sustancia que sea aplicado vía tópica, que sería por fuera, o bien sistémico, que sería ingerido, el producto se convertiría en tóxico, ¿vale? En tóxico para todo el que se lo ha puesto. Afectaría a las zonas expuestas, ¿vale? Y la lesión, pues una quemadura, quemazón, urticaria, vesículas. Y la fotoalergia sería cuando interacciona la radiación con la sustancia, el producto se convierte en alérgeno. Es decir, se convierte en algo que solo le da alergia a personas concretas, ¿vale? Toxicidad le daría a todo el mundo que se ha puesto el producto, y alergia solo el que le da alergia ese producto en el que sea transformada, lo que me he tomado o lo que me he puesto, ¿vale? Las lesiones, pues muy parecidas, una erupción, vesículas, urticaria. Ahí tenéis algunos ejemplos. Antiinflamatorios, ¿vale? Perfumes, antidepresivos, ¿vale? Sustancias bastante comunes que toma mucha gente. Luego tendríamos accidentes producidos por infrarrojos, dentro de radiaciones, por las producidas por los infrarrojos. Tendríamos quemaduras, si lo he puesto mucho tiempo, radiación excesiva, por aplicar en zonas de anestesia, en zonas con poca sensibilidad, porque lo ponemos y nos vamos, o uso de cosméticos que se calientan más con el infrarrojo. Entonces el infrarrojo solo no produciría quemaduras, el cosmético solo no, pero al aplicarlos juntos aumenta el calor y sí que se podría producir quemadura. Además el calor, si la zona es muy amplia, puede provocar hipotensión, que sería lo que pasa cuando te vas a un spa, ¿vale? Al bajar la tensión, pues te puedes caer y te puedes dar un golpe, con lo cual los riesgos aumentarían. Luego tendríamos los accidentes producidos por el láser. Son radiaciones muy localizadas, con
mucha energía. Ya no es una quemadura amplia como en el ultravioleta, sino es una quemadura más localizada en alguna zona de la pierna, en la axila, por ejemplo, en una ingle. Importante aquí cubrir los ojos, ¿vale? Con las gafas. Luego tenemos accidentes por el uso de calor o de frío, ¿vale? Que se aplicarían en zonas específicas y podrían provocar, pues, ¿qué produce el calor o el frío? Pues quemadura, ¿vale? Quemadura tanto por calor como quemadura por frío excesivo, que sería una congelación, ¿vale? El calor además produce hipotensión y produciría pues una caída con lo que conlleve la caída. Pues te das un golpe, te baja la tensión, te das un golpe y tenemos no solo las lesiones de la quemadura, sino pues la lesión del golpe que te hayas dado. Luego tenemos accidentes por mecanoterapia. Aquí, como tenemos muchas técnicas diferentes, podemos tener diferentes tipos de accidentes. Por ejemplo, por exceso de movimiento, la plataforma vibratoria, ¿vale? Es una vibración muy rápida, durante muy poco tiempo, pero muy rápida. Y yo os dije, pues ese exceso de movimiento me puede provocar un desprendimiento de retina, un ataque de migraña, ¿vale? Una contractura muscular, ¿vale? Luego, si utilizamos la vacunterapia, por ejemplo, que produce la vacunterapia o la dermoaspiración, que produce succión, pues me puede producir un hematoma, ¿vale? Producidos en la preso, por ejemplo, que es por exceso de presión, me puede ocurrir que si tengo la tensión alta me suba más y haya una subida de tensión que puede ser peligrosa, o incluso que haga trabajar mucho el corazón y provocar algún problema, ¿vale? En una persona que tiene algún problema cardíaco. Y luego os dije que presoterapia de dermoaspiración, la hipotensión puede ocurrir, pero no es algo muy común. Es decir, es más común en la presoterapia una hipertensión, personas con la tensión alta. Y el ultrasonido, una sobredosis de ultrasonido sí que puede provocar un calentamiento muy intenso, ¿vale? No suele llegar a ninguna quemadura, pero sí puede ser muy molesto. Una vez que hemos visto los accidentes que me pueden ocurrir con cada técnica concreta, tenemos el protocolo de actuación en caso de emergencias, el protocolo general, que sería el PAS: proteger, avisar y socorrer. Proteger, pues vemos el entorno para evitar más riesgos, pues si tengo que separar al accidentado de algún fuego, si tengo que desconectar la corriente, ¿vale? Evalúo un poco cómo está la situación y entonces llamo al 112. Tengo que decir el número de afectados, la gravedad, el estado en el que están y por último socorrer. Tranquilizar a la víctima y establecer prioridades para atender los daños más graves primero. Por supuesto, es importante no mover al accidentado de forma innecesaria, evitar que se enfríe, para eso están las mantitas esas metálicas, y no damos nada de comer ni de beber, a no ser que en el servicio de emergencia me digan que hay algo concreto que puede ayudar a solucionar ese caso. Luego tenemos aquí unas medidas de seguridad eléctrica para prevenir accidentes, ¿vale? Ya hemos visto algo antes. Y en esos sistemas de seguridad eléctrica y prevención tenemos, ¿cuáles son los sistemas de seguridad eléctrica? Pues teníamos los propios del aparato y los propios de la instalación, que son los que hemos visto antes. Es decir, para evitar riesgos eléctricos tengo que tener esos sistemas de seguridad eléctrica. La seguridad en el aparato sería: todo está en correcto aislamiento, no tengo ningún cable pelado, todo está completamente aislado. El aparato tiene sus diferenciales, sus fusibles y su toma de tierra. Aparte tengo la seguridad de la instalación, que si me la ha hecho un instalador autorizado, tiene su toma de tierra, su interruptor diferencial y su magnetotérmica, ¿vale? Entonces, en cualquier caso que haya alguna subida de tensión en la red, primero tendría que actuar la instalación eléctrica, cortar esa subida de tensión, no permite que pase a la red, y en segundo lugar actuaría el aparato con su fusible, que si pasa más corriente de la que tiene que pasar, se funde y la corriente no circula, o el diferencial, el aparato deja de funcionar. ¿Qué normas preventivas de seguridad voy a tener? Pues aparte de que la instalación tiene su seguridad eléctrica, que el aparato tiene su sistema de seguridad,
pues tengo que ubicar bien los aparatos, sobre todo los que emiten radiaciones, para que no interfieran entre ellos a más de 1 metro, evitar humedad donde tengo los aparatos o donde tengo las tomas de corriente, que no les dé el sol, revisarlos periódicamente según lo pongo en la ficha técnica. Antes de acoplar los electrodos a la piel, la intensidad tiene que estar a 0. Una vez que interacciona con el cliente, me tiene que ir diciendo si le molesta o lo que nota, por si hay algo raro, yo parar de hacer la técnica. Es decir, puede que lo estemos haciendo todo bien y aún así le estamos provocando un daño al cliente, que tiene una sensibilidad muy elevada, la piel, ¿vale?, más sensible. Entonces pararíamos y también informaríamos de las sensaciones que va a notar para que sepa lo que es normal y lo que no es normal. Pues vas a sentir sabor metálico, es normal que haya un pequeño enrojecimiento, ¿vale? Y por último, me ayuda también a esa seguridad eléctrica y a prevenir accidentes el correcto mantenimiento de los aparatos. Me va a reducir, ¿lo veis? Un mantenimiento y buenas condiciones del aparato va a reducir el riesgo de accidentes. ¿Dónde me va a decir cómo se mantiene el aparato y cada cuánto? La ficha técnica, ¿vale? Me dirá las lámparas, tantos encendidos o tantos usos, ¿vale? Lo normal y lo habitual es contratar el servicio técnico homologado del propio aparato. El propio distribuidor es el que me ofrece ese mantenimiento, ¿vale? Lo pago aparte y una vez al año o cuando toque viene y me cambia las lámparas y me hace las revisiones que me tiene que hacer. ¿Qué más cosas me ayudan a prevenir accidentes? Pues una correcta higiene, la limpieza, la esterilización, ¿vale? Para prevenir. Me evitan accidentes del tipo contagioso, de infecciones, ¿vale? Todo eso está regulado en ordenanzas municipales o a nivel autonómico también. ¿Cuáles serían esas medidas higiénico-preventivas? Pues que el local tiene que ser limpiado al terminar la jornada, como mínimo una vez, cuanto más mejor, ¿vale? Periódicamente desinfectados, pues a veces una vez al año hay que hacer una desinfección, una derratización, ¿vale?, para evitar plagas. Y luego tengo que tener unos espacios y aparatología para desinfectar y esterilizar los materiales. Luego me dice la normativa que tengo que tener un botiquín que esté accesible y señalizado, las toallas limpias y desinfectadas, renovadas con cada cliente, a no ser que las use desechables. Con el tema del desechable, hoy en día es como que está muy interiorizado por el tema del COVID, pero no es necesario que sea desechable, porque si yo las cambio con los clientes y las lavo a más de 60 grados, ¿vale?, les puedo echar lejía, es decir, se pueden limpiar y desinfectar perfectamente y no generamos residuos innecesarios. Luego los utensilios que tienen contacto con la piel sí que tienen que ser asépticos, tiene que haber asepsia. Asepsia era la ausencia total de microorganismos. Eso se consigue pues con los productos que veremos luego, por ejemplo con desinfectantes, con esterilizantes, por ejemplo lo meto en autoclave o lo meto en la lámpara de bolitas de cuarzo. Si los materiales son cortantes y punzantes, sí que tienen que ser de un solo uso, no me vale aquí con esterilizar nada, con ningún producto, tienen que abrirse, usarse y tirarse. Y luego pues debo tener un protocolo de desinfección para electrodos. Depende de lo que sea el electrodo, pues al finalizar se desinfectarán con alcohol de 70 o lo que sea. Métodos de desinfección y esterilización. Pues primero hay que saber lo que es esterilización y lo que es desinfección. Esterilización es ausencia total de vida microbiana. Algo es estéril o no lo es. Es algo absoluto. Por ejemplo, un quirófano debe ser estéril. Debe haber ausencia total de cualquier microorganismo, de cualquier espora, ¿vale? Y desinfección sería destruir agentes infecciosos, es decir, pueden haber microorganismos, pero infecciosos no, ¿vale? Por ejemplo, pues mataría el microorganismo vivo, pero no las esporas, que serían esas formas de resistencia. La lejía, por ejemplo, desinfecta, pero no esteriliza. Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Lo primero que se hace antes de desinfectar y de esterilizar sería limpiar. ¿Qué se limpia? La superficie, las carcasas, lo que sería la consola del aparato, ¿vale? Lo que no va a contactar con la piel del cliente, el suelo, ¿vale? Con agua y detergente sería suficiente.
¿vale? Un paño húmedo con detergente, ¿vale? Lo que me diga el manual técnico. Desinfección, para cosas que sí que van a estar en contacto con la piel. Por ejemplo, unos electrodos de vidrio. Podríamos utilizar ebullición 20 minutos. Ya sabéis que hervir una sola vez 20 minutos sería desinfección. Si quiero esterilizar hirviendo, tendría que hervir, enfriar, hervir, enfriar, hervir, enfriar 3 veces. La lejía doméstica, la lejía de casa, 20 minutos, pues lo que hacemos, ¿no? Un paño con agua y lejía, lo pasamos por las bancadas, ¿vale? Eso sería desinfectar. Alcohol de 70 durante 20 minutos, glutaraldehído, formaldehído, durante poco tiempo, unos 20 minutos también, no lo solemos utilizar nosotras, ¿vale? O una cámara de ultravioleta durante 20 minutos. Sabemos, y os dije el otro día, que la luz ultravioleta solo desinfecta donde incide, con lo cual si pongo pinzas o ponga lo que ponga, lo tendría que poner 20 minutos, abrir, darle la vuelta y volver a poner otros 20 minutos. Esterilizar sería la eliminación de cualquier forma de vida y podría utilizar el autoclave a 120 grados 20 minutos o calor seco a 180 grados 30 minutos, por ejemplo las bolitas de cuarzo, se utilizaría calor seco. El glutaraldehído, que lo hemos visto antes, pero en este caso 10 horas, o hipoclorito sódico, que sería esa lejía, en este caso al 10%, un poco más concentrada, y durante 10 horas, ¿vale? Eso sí que esterilizaría. Luego tenemos, el personal también tiene que seguir unas medidas higiénico-preventivas, ¿vale? No solo esterilizar los materiales, sino el propio personal tiene que seguir unas normas. Por supuesto, y la mejor prevención es la formación. Cuando uno sabe lo que está haciendo y el riesgo que tienen las cosas, trabaja mucho mejor y evita más accidentes, ¿vale? La vestimenta tiene que ser de uso exclusivo para el centro, tiene que estar limpia, el calzado también debería ser exclusivo, no se fuma, no se bebe, no se come durante el servicio, lavar las manos entre cliente y cliente o cuando cambiamos de actividad, usar guantes, mascarillas y gafas en el láser. Todo esto hoy en día se está llevando al extremo por el tema COVID, ¿vale? Pero debería hacerse siempre. Y por último, el almacenamiento de los materiales también me ayudan a prevenir accidentes. Que todos los aparatos en lugares limpios, bien ventilados, que no carguemos las estanterías de más para que no nos caiga nada encima, que los pasillos no estén obstaculizados con nada, con ningún aparato por en medio. No ocultar elementos de seguridad, por ejemplo, si tenemos un extintor no lo ponemos detrás de una puerta, las señalizaciones de las salidas de emergencia, los botiquines bien señalizados, nada escondidos, ¿vale? Son todo cosas que me ayudan a prevenir accidentes. Y eso sería todo.